Hola, hola mi gente, bendiciones, que la paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros en este día, en este bello día. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. Hoy quiero hablar sobre el tema del perdón. Yo quiero orar por usted. Pero que me llegó una visita. Una visita me ha llegado acá, la famosa Lichita. Esta es la gatita de la casa, la chinita de la casa, una gatita linda que Dios nos ha regalado para tener aquí en casa. Yo quiero hablar hoy sobre el perdón. Es una bendición de Dios poder llegar hasta ahí, hasta donde están ustedes. Últimamente he hecho muchos live relacionados con la palabra de Dios, relacionados con la Biblia. Y en esta noche quiero hablar sobre el perdón. El perdón es un tema bastante complicado muchas veces de hablar. El perdón es un tema bastante difícil a veces, o la mayor parte del tiempo es un tema muy duro. Nos cuesta, y suena feo, nos cuesta perdonar, nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer nuestros errores. Pero Dios en esta noche, Dios en esta hora quiere enseñarnos a nosotros que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos buscar siempre de su presencia, siempre de Él. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Sí, está bien el audio. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Entonces voy a hablar esta noche un poco sobre el perdón, que nos cuesta, que la verdad que nos cuesta mucho. Ahí está. El perdón es un tema central en la Biblia y se aborda en varios pasajes. A continuación les presento varios versículos del perdón. Si no perdonamos es muy difícil que nuestras oraciones sean escuchadas. Escúcheme bien esto. Si usted no perdona a su hermano que lo ve, mucho menos va a perdonar. Si no amas a tu hermano que lo ve, mucho menos vas a amar a Dios que no lo ves. Mucho menos vas a amar a Dios que no lo ves. Entonces, en Mateo 16, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué duro es esto. Empezar hablando lo difícil que es perdonar. Presenta la importancia del perdón en la vida cristiana y cómo afecta nuestra relación con Dios. La falta de perdón afecta a nuestra relación con Dios. Mi falta de perdón, si yo no me perdono, primeramente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Primeramente, usted tiene que perdonarse a usted mismo. Yo tengo que perdonarme a mí mismo por las faltas, por los errores, por todas las cosas que yo cometo y aprender a perdonar. En Romanos 3:23, aquí tengo la palabra de Dios. Romanos 3:23, vea lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos el perdón de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos que Dios nos perdone. Por eso que usted y yo necesitamos que el Señor, con su gran misericordia, se acerque a nosotros y nos perdone. Vamos a correr un toquecito la cámara. Ahí. Por eso usted y yo necesitamos que Dios nos perdone cada día. Dice el contexto de Mateo 6, 14 y 15. Este pasaje forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre la oración y la importancia del perdón. Aquí se establece una relación directa entre el perdón que otorgamos a los demás y el perdón que recibimos de Dios. El perdón es un requisito fundamental de la vida cristiana. Refleja la gracia que hemos recibido de Dios. Jesús en la cruz pidió perdón. Jesús en la cruz pidió perdón por los que los crucificaban. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos con los otros. ¿A cuánto de ustedes les cuesta perdonar? Levánteme un dedito ahí. ¿A cuánto de ustedes les cuesta perdonar? A todos nos cuesta perdonar. Pero eso es una decisión. Es una decisión y es un mandato de Dios hacia nosotros. Es un mandato del Señor
Porque Dios quiere que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. La importancia de perdonar. En Mateo 6, 14 y 15. Voy a ver qué dice Mateo 6, 14 y 15. Vamos a ver Mateo 6, 14 y 15. Hoy es una pequeñita enseñanza. Hoy quiero hablarles a ustedes de que usted y yo, para entrar al reino de los cielos, tenemos que perdonarnos. Dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas. Oiga, escúcheme, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios quiere perdonar tu vida, Dios quiere perdonar nuestras vidas, Dios quiere perdonarnos, pero yo tengo que hacer el acto de perdonar. Porque si Dios te perdona, imagínense, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano, a mi hermana? El Señor dice en su palabra, dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nuestro Dios eterno nos va a perdonar a nosotros si nosotros nos perdonamos. El proceso del perdón, describe el proceso del perdón. Tenemos que reconocer el dolor, decidir perdonar y dejar ir el resentimiento. Ay, cómo duele, ¿verdad? Cómo duele dejar ir el resentimiento, cómo duele. Es la verdad, hablemos la realidad. ¿Cómo duele dejar ir ese resentimiento? Hay mucha gente, pero cantidades de gente. Conozco mucha gente que dice, no, es que no lo perdono, es que yo no lo puedo perdonar. Es que él fue o ella fue muy mala. Yo no lo puedo perdonar. Hola, Cristian, ¿cómo le va? Bendiciones. Hoy estoy hablando sobre el perdón. Conozco mucha gente que vive amargada. Viven amargados porque no han perdonado, no han sabido perdonar. No han sabido perdonar a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, pasa aunque no lo crea, a su pareja, a su esposo o su esposa. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque para nosotros poder entrar al reino de los cielos, para nosotros vivir en paz, y te voy a dar un secreto, hay muchas enfermedades, hay muchas dolencias en nuestros cuerpos, que están en nuestros cuerpos porque no hemos perdonado. Por la falta de perdón hay dolencias en nuestras vidas. Dice la Biblia en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, si también hacedlo vosotros. Dice una pregunta. Cuando una persona perdona, tiene que olvidar lo que pasó. Cristian, no se olvida lo que pasa. Nosotros no podemos borrar lo bueno o lo malo en nuestra vida, pero cuando tú perdonas te vas a acordar de eso que pasó, sin dolor en el corazón, sin resentimiento de esa persona, sin que te duela, porque tú te das cuenta que tú no has perdonado cuando tú tienes un rencor, cuando tú de pronto te acuerdas de ello y usted dice, ¡ay! Es que si lo tuviera lo agarro. Pero cuando tú recuerdas cosas malas que han pasado y no tienes un dolor aquí en el corazón, no tienes un dolor en el alma, como dicen, entonces tú ya perdonaste, pero nunca vamos a olvidar lo que nos hicieron o lo que hicimos. Nunca en nuestra vida vamos a olvidar eso. Pero Dios quiere que nos soportando unos a otros y perdonando. Pablo instruye a la iglesia en Colosas sobre cómo deben relacionarse. ¿Cómo deben relacionarse entre sí, destacando la importancia del perdón en la comunidad cristiana? ¿Cómo cuesta? A ver, cuente hasta 10 y pida perdón. Cuesta pedir perdón. Cuesta, y se lo digo de todo corazón, por mí, se lo digo por mí mismo, cuesta pedir perdón, cuesta acercarse a una persona y decirle, mira, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que le hice, perdóname porque yo te fallé, perdóname porque te ofendí. Cuesta mucho, pero cuando usted aprende a perdonar, cuando usted aprende a pedir perdón, la vida cambia, la vida va a cambiar. El proceso de perdonar es reconocer el dolor, es decidir perdonar y dejar ir el resentimiento. Que no haya resentimiento en nosotros, porque el resentimiento te va a matar. Y como dije anteriormente, hay muchas enfermedades, muchas dolencias en nuestros cuerpos porque tenemos rencor.
porque no hemos perdonado a la otra persona, o a mi compa, a mi compita, el compita ese de toda una vida que se jaló una torta con usted, no lo hemos perdonado. Eso daña la vida, eso daña la vida interna, daña tu corazón, daña tu salud. Cuando tú no has dejado ir, cuando tú no has perdonado. Dice en el Salmo 103:12, están lejos de nosotros, hecho nuestras transgresiones, como el oriente está lejos del occidente. Este salmo es un himno. Este salmo es un himno de alabanza que celebra la misericordia y el perdón de Dios hacia su pueblo. Los frutos del perdón. ¡Ay, qué rico! Colosenses 3:13. Vea lo que dice Colosenses 3:13. Me hago así a un ladito porque tengo la Biblia a un lado y no me cabe aquí donde estoy, porque acá abajo tengo un libro. Usted sabe que uno siempre que habla tiene que hablar con base. Si va a hablar de Dios, va a hablar con bases bíblicas. Vamos a hablar con bases bíblicas porque Dios quiere que hablemos con bases bíblicas. Dijo un amigo por ahí, ya se me perdió Colosenses, Hebreo, Filemón. Vamos a ver cuántos de ustedes conocen Biblia. Antes de Timoteo, Efesios, Colosenses. Vamos a ver. Dios quiere que tú y yo perdonemos y empecemos a perdonar. ¿Cuánto les ha costado perdonar? ¿Cuánto les está costando perdonar? ¿Cuánto les está costando? Aquí está Colosenses 3:2. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13, perdón. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Eso lo leí anteriormente, ¿verdad que sí? El perdón trae paz. El perdón trae restauración de relaciones. El perdón trae libertad del peso del rencor. El perdón trae muchas cosas. El perdón trae salud, trae felicidad, trae tantas cosas. El perdón a nuestras vidas trae la bendición de Dios y vamos a vivir en paz, vamos a dormir en paz, vamos a comer tranquilidad total cuando nosotros perdonamos. El perdón trae paz, tranquilidad. Dice en Lucas 17:3-4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, correcto, Cristian, correcto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepentiere, perdónale. ¿Por qué no voy a perdonar a mi hermano? ¿Por qué no voy a perdonar a mi pareja? ¿Por qué no voy a perdonar a mis padres? ¿Ah? Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día viniese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y no es palabra mía, es palabra de Dios. Cristian, es que el asunto es que el perdón tiene que existir en nosotros. Dios perdona. Hay una diferencia muy grande y voy a buscar aquí, ya que tú tocas ese tema. Voy a buscar aquí la diferencia entre perdonar y disculpar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre perdonar y disculpar. La diferencia entre perdonar y disculpar radica principalmente en la intención, la gravedad de la ofensa y el grado de responsabilidad. Disculpar se usa cuando la falta es menor o involuntaria. Dice, es como decir, entiendo por qué pasó, no te culpo. A veces se usa de forma más automática o social, como cuando alguien dice perdón por estornudar y se responde no te preocupes. Perdonar implica que la ofensa fue más grave. Ahí estamos, estamos aprendiendo hoy. Requiere un proceso más profundo de aceptación y liberación del resentimiento. Perdonar no necesariamente significa olvidar ni justificar, pero sí implica liberar a la otra persona y a uno mismo. Cuando tú perdonas, tú te liberas a ti mismo, tú te liberas del peso emocional de la ofensa. Si alguien llega tarde a una cita y dice perdón, me retrasé, te podría decir te disculpo, si entiendes que fue sin intención. Pero si alguien te traiciona como mentirte o hacerte daño a propósito, perdonar implica un proceso emocional más profundo. Dios siempre nos va a perdonar, Cristian. Dios siempre te va a perdonar a usted, me va a perdonar a mí, por todo lo malo que hemos sido, por todas las tortas que nos jalamos. Dios siempre está ahí para perdonarnos, para bendecirnos, para hacer grandes cosas en tu vida, para hacer grandes cosas en nosotros. Él está ahí bendiciendo tu vida. Vamos a ver qué me dice acá. Mire, me está viendo. Veo qué buena barba, Laia. Vamos de oyentes. Estamos hablando sobre el perdón. Hoy estoy hablando sobre el perdón, sobre perdonar, sobre tenemos que perdonar, tenemos que perdonarnos, tenemos que buscar
Es un regalo de Dios, el perdón es un regalo de Dios que Dios nos ha regalado, es un regalo que Dios nos da para perdonarnos. Perdónete. Un día voy a hablar sobre el perdón hacia nosotros mismos. Amén, sí, Dios perdona y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos con los otros. La Biblia lo dice, no lo digo yo, no lo digo yo. La Biblia lo dice y yo se lo leí, ¿verdad? En Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. No lo digo yo, ni estoy inventando nada. Lo dice la Biblia. Perdonándonos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es nada difícil. Bueno, si es difícil pedir perdón, perdóneme. Ay, pido perdón. Porque si es difícil pedir perdón, pero se siente uno en paz, se siente en tranquilidad, se siente bendecido por Dios. La gracia de Dios está sobre nuestra vida. La gracia de Dios está sobre tu vida cuando usted perdona, cuando usted deja a un lado el rencor. Hay que dejar el rencor, porque el rencor te mata. Yo conozco cantidad de gente y personas adultas que no perdonan y no han querido perdonar y están enfermos, postrados en una cama. Yo, en mi caso, me ha costado, pero yo he aprendido a perdonar. Yo he aprendido a perdonar a las personas que me han fallado, que me han dañado. He pedido perdón, pero cantidades de veces he pedido perdón. Y he perdonado. Porque Dios quiere eso de nosotros. Yo soy una persona que vivo en paz, vivo tranquilo, vivo feliz con el Señor. Cuando fallo, pido perdón. Cuando me equivoco, pido perdón. Cuando me piden perdón, yo perdono. Y cuando no puedo ver a la otra persona, yo lo que hago es levanto mis manos al cielo y digo: Señor, perdono a fulano de tal por lo que me hizo. Dice Cristian, estoy totalmente de acuerdo, pero es más difícil perdonar. Pedir no es difícil, pero correcto. Apoyo ese comentario, Cristian. Apoyo eso. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Hace unos años mi hermano Javier falleció. Está con el Señor, está en su presencia. Y yo siempre vi lo malo de él. Siempre vi lo malo. Y no tuve tiempo para llorarlo porque me tocó apoyar mucho en las obras fúnebres y todo ese tema. Pero como el mes después de haber fallecido me acordé y se me vino a mi mente: caray, mi hermano falleció y yo siempre vi lo malo, nunca vi lo bueno de él, o veía muy poco lo bueno. Y entonces un día venía de Rancho Quemado para la casa y le dije: Señor, voy a hacer un acto simbólico. Es un acto simbólico, mi Dios, porque él no puede venir a mí ni yo puedo ir a él. Entonces yo le pedí perdón a mi hermano, le pedí perdón a mi hermano en la moto. Le dije: Dios, esto es simbólico, yo perdono a mi hermano lo perdono y le pido perdón por todo lo malo que le hice. Y fui mencionando cositas que me acordaba que le hice malas, fui comentando cositas. Esa noche en la madrugada soñé. Dios trajo a mi mente, no fue que Él vino a mí, no. Dios trajo a mi mente que Él llegó a mí y me abrazó. Y yo el día siguiente amanecí con paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo me lo arranqué de aquí, porque yo lo perdoné, porque yo pedí perdón, porque yo le pedí perdón. Cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas a la persona que te ha maltratado, que te ha golpeado, Dios trae la bendición de lo alto para tu vida. Dios trae la bendición de lo alto para tu casa, para tu familia, y Dios va a bendecirte increíblemente. Pero tienes que perdonar, tienes que aprender a perdonar, tienes que soltar eso que te está dañando. Eso, vea, y déjeme decirle que cuando la falta de perdón afecta tu relación personal contigo mismo, porque tú estás viviendo contigo mismo, y no me digas que no, tu relación personal contigo mismo, tu relación con Dios, que es lo más importante, tu relación con la familia, tu relación con tus hermanos, tu relación con todos. Y de pronto ves que ves en la gente una amenaza hacia tu vida. Tú ves en la gente una amenaza que te están amenazando, que hablan mal de usted, pero es por la falta de perdón a alguien, Cuando tú perdonas, usted ve la vida diferente, usted ve la vida que es una bendición de Dios, usted ve que Dios te está bendiciendo, pero tenemos que liberarnos, tenemos que soltar eso que tenemos acá en el corazón y decirle: Señor, yo quiero perdonar al fulano, al sutano, al merengano, a cualquier persona que te haya afectado.
Y si tú has hecho daño, ve y pida perdón. En esta noche me conecto un poquito para hablar sobre el perdón, para hablar sobre que lo más importante en la vida, lo más importante en el caminar en la tierra, tanto en la vida cristiana como en la vida secular, porque no estoy hablando de religión, estoy hablando de un tema muy importante, estoy hablando del perdón. Estoy hablando del perdón. Si usted quiere vivir en paz, si usted quiere vivir saludable, empiece a perdonar, empiece a soltar esas cargas que te molestan, empiece a soltar esas cargas que te agobian, que te están dañando por la falta de perdón. La Biblia a mí me dice muy claro, pero muy clarito lo que yo le leí a ustedes ahí en Colosenses 3:14, 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Yo tengo que perdonar, yo tengo que pedir perdón, y me he jalado tortas y he pedido perdón y he hablado con esa persona y le he dicho perdóname porque yo lo que hice no estuvo bien hecho. Dios quiere bendecirte esta noche. Dios te está hablando a usted, te está hablando a usted que suelte el teléfono o mande un mensaje si no tiene a la persona en la par y le diga, mira, perdóname por lo que hice, perdóname, porque eso es lo que Dios quiere. Usted y yo tenemos que perdonarnos. La Biblia dice que Dios busca personas que le adoran en espíritu y en verdad. Pero para usted y yo acercarnos a la presencia de Dios, para usted y yo recibir la bendición del Dios Todopoderoso, usted tiene que soltar las amarras y empezar a bendecir, y empezar a proclamar la bendición de Dios, y empezar a perdonar a aquella persona que te dañó. Mi hermano, mi hermana, es una bendición de Dios poder conectarme en esta noche con ustedes. Es una bendición de Dios poder conectarme en esta hora con ustedes. Y yo quiero soltar una palabra de bendición. Yo quiero soltar una palabra de bendición hacia tu vida. Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti clamándote, Señor, que tú perdones mi vida. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia. Y enséñame a perdonar. Y enséñame a pedir perdón. Enséñame a pedir perdón y a perdonar a la gente que me hace daño, a mis vecinos, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis padres, a mis pastores, a los líderes de la iglesia, a todas las personas. Enséñame, Señor, cómo perdonarles. Y enséñame cómo pedir perdón, mi Rey eterno. Dios me les bendiga, mi gente. Ha sido un gusto, ha sido un placer poder saludarles. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo live. Chau, chau.